Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Bob Cornell, Dave Smith y el doctor Don Paul Gray. Y ustedes, estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Y espero que tengan sus Biblias. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2. ¿Podría decir algo sobre el versículo 39? Claro. Yo pienso que esta es una respuesta a un problema que la gente indican que ya no conciernen los dones del Espíritu. En otras palabras, más cuando venga lo perfecto, 1 Corintios Bueno, capítulo eso 13. dice lo opuesto. Sí, exactamente. Esto contradice esa enseñanza. Vamos a leerlo otra vez. John, el capítulo 2 en el versículo 39 de Hechos. Porque para vosotros Del bautismo con el Espíritu Santo. es la promesa. Ahora, ese pronombre se refiere a vosotros, todo ser humano que jamás ha vivido, que quiera al Señor, Sí, ¿correcto? Y qué bueno que ha resaltado esto, porque realmente, como lo dices, algunos pueden decir, bueno, esto dejó de ser 2000 años atrás, pero demasiados predicadores tienen el hábito de descartar las cosas si no las creen, ¿no? O no las tienen. Adelante. Es la promesa. Dirigido a los muchos judíos que estaban en el templo escuchando a Pedro aquel día. Y para vuestros hijos. Quiere decir que este gran derramamiento no se detuvo con el derramamiento inicial, sino que continúa, como dijimos anteriormente, continúa a nosotros. Y para todos los que están lejos. Eso nos incluye a nosotros, queriendo decir que no es solamente para aquellos en Jerusalén, sino también para todo el mundo. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese llamado es a quien quiera, Apocalipsis 22:17, que tomen del agua de vida gratuitamente, alabado Dios. Pero cuando vemos estas escrituras acá, estos versículos, y le ponemos un poco de atención, realmente desechan mucha falsa doctrina. Sí. Y realmente está diseñado muy cuidadosamente por el Espíritu Santo para que sepamos que esto no terminó con los 3,000 que fueron salvos y llenos del Espíritu aquel día en el día de Pentecostés, sino que es algo que continúa hasta el día de hoy. O con los apóstoles. Exacto, sí. Hermano Swagger, hace 3 años, un predicador muy famoso en California, una vez más, en California, tuvo una gran conferencia. Y en esta reunión, llamada Conferencia Carismaniática o algo así, donde se burlaban de los carismáticos, ellos enseñaron sobre el cesacionismo. Me pregunto qué hicieron con ese verso. Buena pregunta. Es muy claro. Es muy claro. ¿Cómo se puede tratar de negar que la plenitud del Espíritu no está disponible para el día de hoy? Les voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tal cuando se tiene una negación concreta de la palabra de Dios? Y sé que he mencionado esto ya varias semanas atrás, pero Lauren Larson me trajo un día, y esto fue ya varios años atrás, una revista impresa por un pastor conocido nacionalmente, conocido aquí en la nación. Y él decía, en sus palabras, en lo que decía su revista, que cualquier persona que hablaba en lenguas estaba dañado mentalmente o poseído por demonios. Ahora, eso es algo muy serio. Realmente eso es etiquetar al Espíritu Santo como demoníaco. Y realmente, obviamente, lo que estoy haciendo como pregunta, y sé que Dios es quien determina todas las cosas, pero ¿estas personas son salvas? Es una cosa estar en desacuerdo, pero otros que digan, yo no lo veo de esta manera, yo lo veo de esta otra manera, ¿correcto o no? Eso es una cosa, pero el hablar como ese hermano lo hizo en su revista, promoviendo su escuela y todo eso, para mí eso es algo muy peligroso. Y cuando la palabra de Dios es clara y simple y es ignorada,
realmente es algo muy serio. Es casi lo mismo a lo que los fariseos hicieron cuando proclamaron que Jesús echó fuera demonios por el poder de Blasfemaron Satanás. al Espíritu Santo. Sí, sí. Sabe, yo creo que esta gente, y yo he conocido a algunos de ellos, creo que genuinamente tienen fe en la expiación, en el Te voy a Calvario y la detener cruz. un momento, por favor. Los amigos de Palabra de Fe, y esta pregunta la he hecho muchas veces, ellos no tienen fe en la cruz. No la Si tienen. no, entonces no son tienen salvos. fe en la cruz. Le llaman No hay una salvación miseria sin ella. pasada la peor derrota en la historia de la humanidad. Los estoy citando palabra por palabra. Y hay muchos en ese género que no dicen eso, ¿no? Pero algunos de sus líderes dicen exactamente lo que acabo de decir. No creen en la cruz en lo absoluto. Aún hasta le llamaron a Cristo el fracaso más grande. Solamente en pensar ese tipo de blasfemia. Y se hacen llamar Pero piensen cristianos. ustedes que son salvos. Si ellos no creen en la historia básica del Evangelio, Jesucristo murió por nuestros pecados. Si ellos no tienen eso en su corazón y en su creencia, no pueden ser salvos. No hay salvación Bueno, fuera ellos de la enseñan cruz. algo de que Jesús estuvo en el infierno 3 días y 3 noches. Los demonios le atacaron y Dios finalmente dijo, ya es suficiente. Y entonces Jesús, allí en el infierno, nace de nuevo, ¿correcto? Es lo que enseñan, ¿no? Esencialmente, sí. He escuchado cosas así, pero es absurdo. Realmente es bastante absurdo. Miren, ellos ni siquiera saben de lo que hablan. El mensaje principal, Jesucristo, se entregó a sí mismo en ese madero, colgó entre el cielo y la tierra, derramó su sangre por todos nosotros. Y ahí es donde nuestra fe tiene que estar, en la sangre derramada de Cristo. Pero millones, y tal vez no estoy exagerando, escuchan eso. Bueno, espero que no lo crean. Sí, lo creen y viven por ello. Es terrible. Ellos llenan auditorios enseñando eso. Y realmente la gente va allí no por ir, es porque creen lo que le están diciendo. ¿Sabe? Esos grupos, hermano Swagger, y le puedo decir yo porque los he visto en televisión lo suficiente para saber que ellos enfatizan al Espíritu Santo, ahí está su énfasis en sí. Y eso es bueno, pero si uno evita pasar por la cruz en camino al aposento alto, no habrá nada ahí en el aposento para Bueno, usted. Yo como usted creo lo mismo. Piénselo, si usted rodea la cruz y usted dice, lo siento, pero Gólgota, la cruz, la muerte, eso no es importante. Yo quiero llegar al aposento alto para tener mi experiencia carismática. Cuando usted llegue ahí, cualquier experiencia que tenga no va a ser Espero que de sean Dios. salvos. Yo no quiero que nadie esté en la condición de perdido. Nadie. Esa es la cosa más horrible que se pueda considerar. Pero a la vez me pregunto al respecto. ¿Qué no dijo el Señor que si entramos por otro camino somos ladrones y Sí, eso es lo que salteadores? dice. Desafortunadamente. Así que la necesidad del mensaje de la cruz, como dije en el programa pasado esta semana, es tan importante el día de hoy para traer al pueblo de vuelta a la centralidad de lo que el Evangelio, la Biblia, de lo que la Biblia se trata, el Evangelio de Es Cristo y el crucificado. El centro Así es. el centro del Evangelio. Y sin este toque de arrebato, para el pueblo lo que le decimos es arrepiéntete. Si se encuentran en esa dirección, regresen en la cruz. Si están en la palabra de cruz, confiando en sus obras y en su fe, en la resurrección o en el hecho de que usted cree que Cristo murió espiritualmente y fue al infierno. Y ahí Él habló la palabra y se convirtió en el primer hombre nacido de nuevo en el infierno. Y así también nosotros podemos hacer lo mismo al confesar la palabra porque somos co-creadores con Dios. Esa doctrina soberbia y de exaltación, si uno cree en eso, no puede vivir en la salvación. Creo que hay muchos, tal vez millones alrededor del mundo, quienes no saben o no ven el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, pero definitivamente han aceptado a Cristo como su Salvador. Yo creo que esas Sí. personas son salvas. Así es. Creo que se están perdiendo de mucho que podrían tener, beneficios, pero sí. aún son salvos, creo. Y bueno, obviamente sé que 3 o 4 programaciones atrás mencionamos al Dr. John L. Rice. Y él era mayor que yo, mucho más mayor que yo, pero lo consideré un amigo. Nosotros nos escribíamos. Y ese hombre no reconocía el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas como la realidad. Pero yo creo que él fue salvo y conoció al Señor Jesús y ganó a muchos para Cristo. Eso es distinto. Eso es distinto. Sí.
que burlarse. Yo nunca escuché a este hombre decir nada derogatorio. Tal vez lo haya dicho, pero yo nunca lo supe. Pero cuando se denigra la cruz, bueno, se puede equivocar en el bautismo en las aguas y aún ser salvo. Se puede equivocar en la Santa Cena y todavía ser salvo. Con la evidencia física Puede también. estar equivocado en la evidencia física, claro, y todavía ser salvo, pero si se equivoca en la cruz, si se equivoca en la cruz, ese es el corazón del Evangelio, y es como el cuerpo físico. Yo puedo romperme un pie y me duele, pero todavía puedo caminar, ¿no? Así es. Pero si el corazón deja de latir, y la cruz es el corazón del Evangelio, y si no está allí, entonces no resta nada. Mire, tengo un libro que quiero traerle a usted que estaba viendo el día de hoy. Estaba leyéndolo y ya lo leí una vez, estoy tratando de volverlo a leer. Pero el escritor está diciendo y está hablando de el gran avivamiento en Gales. Y el avivamiento se presentó de esta manera. Se dice, cuando la iglesia regrese a la cruz, entonces está lista Buenas para el aposento palabras. alto. Piensa en eso, cuando la iglesia esté dispuesta a llegar a la cruz, porque en la cruz va a haber arrepentimiento, va a haber perdón, Va a haber fe. y después pueden llegar a... Es Y yo que creo que ese trato es el de mensaje que usted predica. Es lo que trato de predicar. John, vamos al versículo 42 en este capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. y en la comunión y en el partimiento del pan. Tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor, que de hecho era un ambiente probablemente mucho más informal. Bueno, de hecho, vamos a leerlo otra vez después de la pausa. Ahora tenemos que irnos a la pausa, pero ya volvemos y ustedes no se muevan de allí. Invite a sus amigos a sintonizar un estudio en la palabra, por favor. Estamos de vuelta. Vamos a empezar otra vez. Lo empezamos antes de la pausa, pero no lo terminamos. Se terminó el tiempo, no pudimos concluirlo. Pero vamos a leer otra vez el versículo 42 en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, Aquella doctrina se encuentra en el versículo 38. y en la comunión y en el partimiento del pan. Tenía que ver con la celebración de la Cena del Señor, que se llevó a cabo en un ambiente probablemente mucho más informal que en la actualidad. Quiero decir algo al respecto. La Santa Cena, como la vemos hoy en día, nosotros nos comemos aquella galletita, y yo creo que eso está bien, es bíblico. Eso tipifica el cuerpo entregado por nuestro Señor. Y luego la copa, ¿no?, que simboliza su sangre derramada, aquel jugo de uva. Yo creo que la Santa Cena en la iglesia primitiva era más una cena, porque Pablo empezó a castigar a algunos porque estaban llegando a esas reuniones y algunos se estaban embriagando, francamente, es lo que estaba sucediendo. Suena horrible, pero se estaban embriagando. Y Pablo dijo, de hecho, otros estaban llegando y estaban teniendo comidas suntuosas y llegaban esclavos y no tenían nada que comer. Y él dijo, esto tiene que detenerse. Pero ¿no piensan ustedes que era un ambiente más informal en aquel tiempo de lo que es hoy en día? Yo pienso que al principio sí fue una manera informal. Era en sus casas que lo estaban haciendo, no tenían iglesias Así es. como así lo es. tenemos hoy. Entonces, fue de una manera informal. Pero puedo decir esto, que en este tiempo de la iglesia, esta era en una Así etapa es. de la infancia de la iglesia. Y ellos, yo pienso, es como un bebé. Cuando un bebé es un infante, un bebé es inocente, es bien inocente. Sí, sí. Y yo pienso que la iglesia en esta etapa era tan inocente, había una pureza que estaban haciendo lo que debían hacer.
lo que Jesús les había enseñado. Antes de que Cristo fue arrestado y fue golpeado y crucificado, Él les dio la Santa Cena. Él les dijo, haz esto en memoria de mí. Eso simbolizó la correcto, cruz. simbolizó la cruz. Yo pienso que eso estaría fresco en sus mentes. Y eso de la inocencia y de pureza de corazón, yo pienso que eso se hubiera hecho en memoria de Jesús, en memoria de lo que Él había hecho por ellos. Entonces, había una pureza, había una inocencia, y lo digo de esa manera porque lo vamos a tocar cuando estudiemos los próximos capítulos, cuando le mintió Ananías y Zafira al Espíritu Santo. Sí. Dios los mató inmediatamente, solo por mentirle al Espíritu Santo. Algunos se preguntan por qué no sucede eso hoy. Porque muchas personas todavía le mienten al Espíritu Santo. Yo pienso que fue por la pureza y la inocencia de la fe de ellos, y aunque no conocían mucho, había mucho más que Pedro y los apóstoles iban a conocer de la cruz en el tiempo venidero. Pero al mismo tiempo había una pureza y una inocencia de su fe y una simplicidad de fe en Cristo y lo que Él había hecho por ellos, que Él murió por nosotros y se levantó entre los muertos para salvarlos de sus pecados. Eso era el Evangelio, y había una pureza. Y entonces lo que miramos, lo que ellos hicieron realmente, yo pienso que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo en ese tiempo. Pero estaban haciendo lo que sabían hacer, yo pienso, Sí. en ese tiempo. Sí. Bueno, realmente en la inspiración de las Escrituras, me parece que tal vez estamos llevando las cosas muy lejos cuando todo lo que una persona hace lo consideramos correcto. Y no es necesariamente verdad que sea correcto lo que están haciendo. El Espíritu Santo, la inspiración registra que se llevó a cabo. ¿Y quién lo hizo? Pero no necesariamente que sea correcto. Satanás dice muchas cosas en la Biblia. Pero la Escritura lo verifica. Él lo dijo, pero no significa que es correcto. Está hablando de diferentes niveles de inspiración. Exacto. Tiene toda la razón. Mire, en términos de lo que esto está enseñando, obviamente, ellos sí tomaban la Santa Cena, y estaba leyendo yo en 1 Corintios capítulo 11 lo que dice acerca de eso. Pablo evidentemente les presentó una discusión entera de todo eso, y usted lo mencionó. Mire, parece que en la declaración de Pablo, que dice, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? Ahora, el Espíritu del Señor no los estaba dirigiendo a llevar a cabo la Santa Cena como lo estaban haciendo. Correcto. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Y el Espíritu Santo, a través de Pablo, los corrige. Los está corrigiendo. Corrige ¿sí? la situación. Así que tenemos que entender esto, que simplemente porque la palabra lo diga, no quiere decir de que sea correcto. Está verificando que se llevó a cabo. Estaba sucediendo. Que estaba sucediendo de la manera como lo dice. Un par de cosas que tenemos que considerar. Una vez más, Bob lo dijo correctamente, era la infancia de la iglesia y ellos no tenían esa dirección aún de cómo ordenar un servicio o cómo ordenar. Por ejemplo, la primera orden fue cuando el Espíritu Santo ungió a Pedro y él predicó el primer mensaje a un grupo de personas al aire libre allí, y afortunadamente varios miles fueron salvos. También tenemos a personas que llegaron de otros pueblos, mucha gente estaba allí. Así que el comer era importante, la comunión era necesaria, y algunas de estas personas acababan de comprometerse y probablemente ya no pudieron seguir adelante con sus relaciones naturales con familiares y otros, así que requería un poco más de gentileza y de consumo de tiempo y de relación de uno con el otro, y aparte la emoción que todos tenemos cuando somos salvos, de compartir el evangelio y de poder hablar todos, y yo creo que algo de eso fue parte de todo esto. Sí. Pero una vez más, significa que hacemos una doctrina de lo que ellos estaban haciendo en ese momento, al principio de la iglesia, y decimos, así es como la iglesia debe ser. No. Si avanzamos un poco más, podemos ver cómo se desarrolló a través de los libros y las epístolas cuando Pablo instruyó, y aprendemos mucho acerca de lo que se requería de los pastores. Por ejemplo, en el libro de Tito,
Y algunas de esas cosas no se conocían anteriormente, así que el Señor reveló esto al continuar y avanzar en la Biblia. Así que, para su defensa, yo creo que ellos no estaban haciendo algo necesariamente malo Bueno, aquí. yo creo que lo estaban haciendo. Creo que estaba mal porque Pablo los corrige. Y Bueno, sí, pero yo estoy hablando aquí del principio del libro, claro. aquí. Correcto. Principio del libro de los Hechos. Ahora, cuando llegaron a este otro lugar donde estaban en Corinto, yo creo que sí, hubieron cosas difíciles o dificultades, pero en cuanto a esos hermanos al principio, yo creo Sí. que ellos estaban emocionados nada más y la necesidad de su comunión y de su reunión no sabían ellos más qué hacer. ¿No es esto, versículos 42 al 47, un patrón de la iglesia del primer siglo? bueno, Miramos 4 cosas aquí. Si miramos doctrina, Desarrollándose, comunión, sí. la Santa Cena y oración, y mientras leemos los otros versículos, y estas son cosas que me parecen y siempre he pensado que deberían de estar en toda iglesia bíblica, porque son principios bíblicos. yo creo que es un patrón, realmente creo que es Sí. un patrón. Tengo una pregunta. ¿Por qué la Iglesia Católica ha dejado de servirle la copa a la congregación? Dan la hostia, pero el sacerdote se bebe la copa, pero yo no, bueno, me supongo que ya nomás están ellos Bueno, celebrando. al sacerdote tomar aquella copa ha causado y llegado a que muchos sacerdotes terminan siendo He alcohólicos. escuchado eso. Bueno, me supongo que siendo de nuestra fe servimos el pan y la copa. Bueno, ellos no celebran la Santa Cena como usted y como yo. Ellos no se fijan en el homenaje, ellos celebran la Eucaristía. Ellos creen en realidad que esa hostia se convierte en Cristo, Sí, que usted sí. está ingiriendo Cristo. Pero ¿qué tal con la copa? Bueno, la copa es lo que el sacerdote toma. Él lo toma de la custodia que se encuentra ahí y después él saca el pan y él de hecho conduce ese proceso de la transubstanciación donde el pan se convierte, bueno, él se lo toma a favor de su representación, él como ¿Tiene alguna mediador de la escritura iglesia. para eso? No. No, ellos tergiversan la escritura y en 2 minutos yo no se lo pudiera explicar lamentablemente, pero ellos tergiversan la escritura, pero la doctrina de la transubstanciación era una doctrina muy grande y muchos tuvieron problemas a través de la reforma con ella. Algunos aceptaron parte y otros la cambiaron un poco a ¿cómo se pronuncia eso? No Constantinopla, no. No, tampoco. Transubstanciación. Transubstanciación y consubstanciación. Ambos estamos mal, Bob. No podía sacar la palabra de la mente, pero era similar a transubstanciación de cualquier manera. Así que lo que pasa es que cambiamos todo ya a la esencia de Cristo, estando en el pan en vez de la transubstanciación, así que había argumentos por los dos. Pero no practican lo mismo que nosotros. Pablo lo presenta claramente en cómo hacerlo. Muy simple. Lo podemos leer en el primer domingo de cada mes y la mayoría de la iglesia lo hace así. Así es, exacto. Bueno, ellos toman Juan capítulo 6, cuando Jesús dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Ellos toman eso como que es la transformación literal de lo que él estaba diciendo, pero más adelante él dijo que tenía que ver con lo espiritual, nada que ver con la sangre literalmente, o que su cuerpo se iba a convertir en... Pero iba a ser en memoria de lo que Cristo Haced había esto hecho en allí. memoria de mí, dijo Jesús. Exacto. Así Eso es es. bastante claro. Que nosotros no fallemos. Y una vez más podemos ver que Pablo no estaba denigrando el bautismo en las aguas en 1 Corintios, pero sí estaba denigrando el énfasis que estaban poniendo sobre ello, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado por eso también y mantener como nuestro enfoque central al Señor Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvar nuestras almas. Eso debe de ser el énfasis, debe de ser mantenido como el énfasis. Y por eso Él dijo, lejos esté yo de gloriarme excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde fui crucificado al mundo y el mundo para conmigo. Ese es el único lugar que nos estaba diciendo que es correcto nosotros gloriarnos, la cruz de Cristo. Si se jacta de cualquier otra cosa, se está jactando de sí mismo y Dios no puede tolerar eso. Pero cuando nosotros glorificamos la cruz, Él permite que lo hagamos y gloria a Dios por eso. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. En la próxima programación continuamos donde nos quedamos, ya casi terminamos con este capítulo que pensaba que lo iba a terminar, pero John interfirió. Culpa al judío. Así que no, estos hermanos hacen un excelente trabajo y lo aprecio mucho. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.